Bienvenidos a Tococho News, un servicio informativo web diseñado para ti. Esto es Contrarreloj, un segmento producido para todos ustedes en el que tendremos 10 minutos en directo a través de la web con los protagonistas de los hechos, protagonistas del acontecer a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Nos acompaña hoy el diputado Francisco Torrealba. Bienvenido, diputado. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Bien, como la verdad no mancha, como dice nuestro eslogan, comencemos. Con mucho gusto, adelante. Quisiéramos conversar, usted conversara con nosotros acerca del llamado a las elecciones y a esa negativa de algunos partidos de la oposición de no participar en los comicios electorales del 6 de diciembre. ¿Cuál es la opinión que le merece usted al respecto? Bueno, me parece una nueva demostración de torpeza política y de falta de capacidad para ajustarse a las reglas de la democracia, que no son otras que participar, someterse al escrutinio de los ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a votar en los procesos de elecciones. En este caso, habíamos escuchado, de hecho, hace unos años atrás, cuando nosotros obtuvimos una amplia mayoría, en 2005, obtuvimos una amplia mayoría en la Asamblea Nacional porque ellos se retiraron 3 días antes de las elecciones. Y en esa oportunidad, algunos de los grandes pensadores, si vale el término, del sector de la oposición, habían dicho que nunca más cometerían el error de no participar. Y ahora nos estamos dando cuenta que son capaces de tropezar 2 veces con la misma piedra. Esto de no ir a un proceso electoral es una traición a la democracia, por una parte, es una traición a sus electores, que son en su mayoría personas que escogen la elección para dirimir en forma pacífica las diferencias políticas que podamos tener. Y por otro lado, bueno, una nueva demostración de que no tienen los votos necesarios para producir los cambios que ellos se plantean como parte de su línea de acción política. Siguen apostando por consecuencia a los atajos que están reñidos con la Constitución, a los atajos que tienen que ver con magnicidios que ya han fracasado, con golpes de Estado que ya han fracasado, con guarimbas que han fracasado y con toda esta política intervencionista que es rechazada por los daños que ha causado a todo el pueblo venezolano, incluyendo al pueblo opositor venezolano. Diputado, el chavismo está quitándole las tarjetas electorales a los partidos tradicionales. El chavismo, perdón, repíteme la pregunta. Está quitándole las tarjetas electorales a los partidos tradicionales. No, no es así. Lo que sí es cierto es que hay unos conflictos grandes a lo interno de algunos partidos de oposición que se disputan internamente la posibilidad de jugar a la democracia, valga el término, de seguir apegados a las reglas de la democracia y de participar en los procesos electorales, y un grupo y otros grupos internos dentro de esos partidos de oposición que están más bien apostando a la intervención extranjera y a las sanciones para generar caos en el pueblo venezolano y que produzcan luego un cambio. Es decir, las disputas de las tarjetas electorales son entre caimanes del mismo pozo, por decirlo en términos ilustrativos coloquiales. Cuando se pelean en primera justicia es entre ellos. El chavismo no se mete en esas peleas, además no tiene ningún interés en los resultados de esas peleas internas de ellos. Cuando se pelean en BP es entre ellos, cuando se pelean en AD es entre ellos. Nadie puede venir, por ejemplo, a decir a estas alturas que Bernabé Gutiérrez es chavista, porque ha sido un opositor de toda la vida. Y los problemas que él tenga con su compadre Henry Ramos, bueno, son problemas de ellos, son problemas de los adecos. Afortunadamente, en este caso, las autoridades que se han puesto al frente de los partidos como Acción Democrática, como COPEI, como el propio Primero Justicia y Voluntad Popular, son autoridades opositoras al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, pero que creen en la democracia, que por lo tanto se distancian de las medidas de invasión, de las medidas de muerte al presidente Maduro vía magnicidio o de otras medidas que están directamente confrontadas con la aspiración de paz que tiene el pueblo venezolano y que ha sido una de las principales victorias, por un lado, de la Asamblea Nacional Constituyente,
pero principalmente de la sagacidad política que ha demostrado el compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. La victoria más importante de estos años de democracia ha sido precisamente la paz que se ha alcanzado a pesar de los ataques y de las intenciones guerreristas de grupos muy pequeños dentro de la oposición venezolana, pero que tienen mucha influencia y que han sido en mala hora respaldados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para causarle daño a todo el país, a toda Venezuela. Ahora, hay otras temáticas, además de las elecciones, que están generando ruido en lo que es el sector de la oposición al gobierno nacional. Se trata del tema de los salarios, ya que, por ejemplo, Fede Cámaras ha propuesto se dolarice el salario en Venezuela. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Yo lo decía hace unos cuantos meses atrás, desde que comenzó la pandemia y las restricciones y el daño que le ha causado la pandemia a la economía mundial, que ya por cierto venía en un proceso de crisis y de regresión, producto del colapso del sistema capitalista como conjunto. Ahora, lo decía hace un tiempo atrás, el presidente Maduro en medio de la pandemia fue el único presidente que se ha atrevido a aumentar los salarios de los trabajadores. Y esto no es una medida aislada, ni siquiera una medida nueva. La verdad es que durante el gobierno del comandante Chávez se dio un proceso de recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario que ha continuado el compatriota presidente Nicolás Maduro Moros, solo que en la actualidad estamos siendo objeto de una agresión brutal como nunca antes la habíamos visto en nuestra historia. Estamos siendo víctimas como nación y como pueblo de un bloqueo genocida que ha tenido su principal objetivo en la destrucción del salario y del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso es que nosotros en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca no nos hemos detenido solamente en pedir que se incrementen los salarios, sino que estamos revisando ahora un conjunto de propuestas que vamos a someter a la consideración del presidente Nicolás Maduro Moros, que formarían parte de una especie de plan de emergencia para atender las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras que, gracias a Dios, en Revolución no solamente han tenido incrementos salariales, sino que se ha garantizado lo principal, que es, a nuestro juicio, la estabilidad en los puestos de trabajo. Nosotros no estamos en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que ya ha echado a la calle más de 35 millones de hombres y mujeres que antes eran trabajadores y trabajadoras y que hoy están desempleados. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un gobierno revolucionario que ha permitido, con la ingeniería financiera y pariendo, como dice el presidente Maduro coloquialmente, ha permitido mantener todos los proyectos y programas de misiones y grandes misiones que atienden al pueblo venezolano. Nosotros, gracias a estas medidas, por ejemplo, podemos tener acceso a los CLAP, a los consejos locales de abastecimiento y producción, que proveen de alguna medida de los alimentos mínimos necesarios para sustentarnos de manera digna. Y también hemos parido en términos de innovación para crear los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, los CPT, que están directamente vinculados al incremento necesario de los niveles de producción en nuestro país, porque un secreto principal en la recuperación del poder adquisitivo del salario y de la recuperación de la propia economía del país es producir, y producir al máximo nivel. Y esto obviamente lo hemos asumido como tarea del lado de los trabajadores y las trabajadoras, porque también hemos visto en Venezuela cosas que no se ven en otros lugares del mundo, como por ejemplo lo que tiene que ver con el boicot de los dueños de las entidades de trabajo o de los centros de producción o de la fábrica, que han hecho de todo para justificar cierres y para no producir. Entonces ahí entran los trabajadores y trabajadoras con los CPT y con la idea y orientación que tenemos de elevar al máximo los niveles de producción. Diputado, no se han generado desempleos tanto como en otros países, sin embargo, la pregunta ¿es suficiente? ¿Han sido suficientes estas medidas? Es decir, ¿podría una enfermera, por ejemplo, en medio de esta pandemia vivir con lo equivalente en bolívares a $4? No, es que fíjate que nosotros hemos sostenido siempre que en el modelo en que nos encontramos, en el modelo de explotación capitalista en el que vive todavía Venezuela, porque todavía no se han alcanzado niveles mayores de transición hacia
el modelo socialista que es el que nos tenemos planteado construir. Ningún incremento del salario mínimo va a resultar suficiente. La verdad es que el salario mínimo primero es mínimo, por lo tanto no debe tomarse como único, ¿no? Y luego, después de tener clara esa valoración que el salario mínimo es una referencia de piso, de base, para desde allí ponerle los salarios a través de las convenciones colectivas o a través de los niveles de formación y capacitación técnica o profesional que pueda tener cada trabajador o trabajadora, o a través incluso de las propias consideraciones que haga el patrono al momento de sus requerimientos de talento humano, de hombres y mujeres que vayan a producir en sus entidades de trabajo. De ahí en adelante es que se arranca. Ahora, ningún salario mínimo hasta ahora ha resultado suficiente. ¿Por qué? Porque cuando aquí se incrementa el salario mínimo, surgen inmediatamente las cadenas especulativas, surgen inmediatamente las inflaciones inducidas, surgen inmediatamente los incrementos de acaparamiento. Entonces hay un conjunto de enemigos reales que tiene el salario de los trabajadores y las trabajadoras, que es lo que hace que pierda su poder adquisitivo, a pesar de que exista una política de incrementos salariales del gobierno del presidente Maduro, que no es solo incrementos de salario mínimo, hay que decirlo también. Aquí seguimos teniendo, por ejemplo, por vía del carnet de la patria, acceso a bonos de distinta índole y de distinta cuantía que ha venido poniendo en práctica el presidente Nicolás Maduro precisamente para atender esa necesidad que tienen los trabajadores y trabajadoras. Pero, repito, en un sistema como el nuestro, no es el salario mínimo la respuesta que va a resolver el problema del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras mientras exista especulación, acaparamiento, inflación criminal inducida y bloqueo. El bloqueo, que también tiene características genocidas, ataca fundamentalmente al área económica en la medida en que no se le permite al Estado venezolano un acceso normal, como tienen otros países, a lo que es los mercados internacionales para la venta y comercialización de sus principales productos de exportación. Me estoy refiriendo básicamente a lo que es el petróleo, lo que es la minería y otros sectores donde también podríamos estar exportando para generar divisas, que no podemos hacerlo porque prácticamente está cercado nuestro país por decisión del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha sido inducido por un sector minoritario de una oposición que termina siendo apátrida y que termina siendo rechazada hoy en día por la mayoría de los venezolanos y venezolanas, porque ningún venezolano o venezolana en su sano juicio podría estar de acuerdo con que se prohíba comprar alimentos para llevarle al pueblo, y eso se le prohíbe al gobierno venezolano en la actualidad. Ningún venezolano en su sano juicio estaría de acuerdo con que se le prohíba tener acceso a medicamentos para atender las enfermedades del pueblo, y eso hoy en Venezuela no resulta una tarea sencilla, porque todo esto se incluye dentro de un bloqueo que le hace mucho daño a nuestro país y que gracias a Dios y a la política multicéntrica y pluripolar que echó a andar el comandante Chávez, no estamos solos hoy, porque si no, si tuviéramos países amigos, aliados como Rusia, como China, como el propio Irán, como la República de Cuba, pues estaríamos en una situación todavía mucho más compleja, que es la que al final ellos están tratando de generar cuando apoyan el bloqueo y cuando piden más sanciones para nuestro país. Bien, diputado, lamentablemente hemos llegado al final de este segmento cronómetros a través de Top 8 News. Muchísimas gracias por permitirnos la comunicación en momentos de pandemia, mantener informada a la colectividad del acontecer diario de nuestro país. Bueno, gracias a ustedes también por la amabilidad y la gentileza de haberme invitado a participar en tu segmento y en tu programa, y éxitos a Top 8 News, que sigan cumpliendo la tarea de llevar información aún en tiempos de pandemia. Un placer. Así es. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y de esta manera nos despedimos. Esto fue Contrarreloj por Top 8 News, tu web informativa. Hasta la próxima.